Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Patrick Anderson Malpartida David, y junto a mi grupo que consta de mi persona y mis compañeros Héctor Fernando Reategui Moreno, Fabricio Adriano Ramos Guamán, Edilberto Alexis Rosales Granados y Piero Sebastián Lozano Ochoa, hemos elegido el ecosistema Pantano de Palmeras para nuestro trabajo de individuo y medio ambiente. Comencemos. Objetivo. El objetivo de este video es dar a conocer las características generales del Pantano de Palmeras, su importancia ecológica y su tipo de ecosistema, para entender mejor cómo se relaciona con el entorno y por qué debemos protegerlo. Datos generales. Este ecosistema se encuentra en la llanura aluvial de la Amazonía peruana, principalmente en la región Loreto, a una altitud de hasta 750 metros sobre el nivel del mar. Posee una extensión considerable de humedales con vegetación muy densa. Su característica principal es que está constantemente inundado por lluvias o el desborde de ríos. La especie vegetal dominante es el aguaje, una palmera muy alta que forma parte esencial del hábitat para muchas especies de animales y también para comunidades locales. Además, estos pantanos cumplen un rol clave en la regulación del agua y el clima, y son muy importantes para la biodiversidad del Perú. Tipo de ecosistema. El pantano de palmeras es un ecosistema forestal inundable, y se considera parte de los ecosistemas de humedales tropicales amazónicos. Continuando con la exposición, ahora veremos los factores ambientales bióticos y abióticos. Soy Héctor Reategui Moreno y empezaremos con los factores ambientales bióticos. La flora que domina este ecosistema es la palmera Maurita flexosa, o también conocida como aguaje, pero no es la única, realmente existen más, como el Euterpe precatoria, el Astrocarium y o el Geonoma. Y también hay vegetación que acompañan a este ecosistema, por ejemplo, el ficus, el cecropia y caraipa, pero no son tan relevantes como la flora dominante. Sin embargo, no son las únicas especies que hay, porque realmente hablando de la flora, existen más de 1.500 especies en zonas planas y hasta más de 5.000 especies en bosques cercanos. Ahora, hablando de la fauna, tenemos a mamíferos como el jaguar, el venado de ciénaga o el tapir. Si hablamos de las aves, tenemos a los guacamayos, a las águilas coronadas o el avestruz de las Américas, comúnmente llamado ñandú. Si hablamos de reptiles y anfibios, tenemos a los caimanes, anacondas y una especie de rana que se llama rana arlequín. Ahora, pasando a los factores ambientales abióticos, si hablamos de la hidrología, podemos notar que debido al pH bajo del agua, estas son ácidas y oscuras, además de que se caracteriza porque las inundaciones son permanentes o casi permanentes, a la vez de que, hablando del agua, estas son pobres en nutrientes, pero rica en materia orgánica. Si hablamos de los suelos, estos también son pobres en nutrientes y se forman lentamente por descomposición en condiciones anóxicas, de forma sencilla cuando no hay oxígeno. Ahora, si hablamos del clima, se caracteriza por un clima tropical húmedo y que su temperatura en promedio es 24 grados o puede ser superior. La radiación solar aquí cumple un papel muy importante porque genera la fotosíntesis, a la vez que la nubosidad reduce su intensidad durante épocas lluviosas. Si hablamos de la humedad, esta mantiene niveles superiores al 80%, la cual crea microclimas especiales para especies adaptadas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Ramos Guamán y hoy les hablaré sobre la población presente y los recursos naturales del ecosistema del pantano de Palmeras. Bueno, la población presente que existe en este ecosistema es la flora, que son las plantas. Los tipos de palmeras como la sabal palmeto, la mauritia flexuosa o la roystonea, depende de la región. También abunda bastante las plantas acuáticas, que son los lirios de agua, helechos y juncos. También arbustos y lianas que toleran los suelos húmedos del ecosistema. También abunda bastante fauna, como mamíferos como manatís, capibaras, ciervos de pantano, jaguares, aves como las garzas, cigüeñas, patos, anfibios como ranas, sapos, salamandras, reptiles como caimanes, serpientes, y serpientes acuáticas, tortugas, peces como las
tilapias, los peces eléctricos, bagres, bastantes insectos como las libélulas, mosquitos, mariposas y escarabajos. Los recursos naturales de este ecosistema eh, son bastantes, como el agua dulce, que es vital para la fauna y flora y comunidades humanas que son cercanas de ese ecosistema. Las maderas y las hojas de palmera, que son utilizadas para construcción de techos o cestería. Los frutos de las palmeras, como el moriche, fuente de alimentos para humanos y animales. También existe bastante biodiversidad genética. Son especies únicas que pueden ser útiles en medicina o agricultura. Am, También hay bastante turba y suelo orgánico, que son utilizados para la jardinería o como combustible en algunas regiones. Ah, También hay bastante papel ecológico, por ejemplo, regulación del clima, que captura carbono y control de inundaciones, más que todo. También abundan los recursos pesqueros, que debería tener una casa controlada como tal, que son fuente de alimento para bastantes poblaciones locales. Bueno, muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Actividades en la zona de influencia del pantano de Palmeras. Las actividades económicas que se pueden hacer dentro de este hábito son tales como la pesca, que es un acto vital para la alimentación y la economía locales. En Loreto, cerca del 52% de la pesca se hace dentro de la Reserva Nacional Payá-Casimira, donde se pescan especies como el buquichico, la gamitana, el sábalo, la palometa y sobre todo el famoso paiche. En el ámbito de la agricultura, en los bordes o áreas menos inundables del pantano se siembran cultivos adaptados como la yuca, el plátano, el maíz y el arroz. Y bueno, el aguaje que crece naturalmente, que según la fuente Inforegio, en Loreto se comercializan alrededor de 21 a 22 toneladas diariamente. La conservación en los pantanos. Para ello, las reservas nacionales como Payacasimira o Alpaguayo Millana, para proteger grandes extensiones de aguaje o otros sectores, han realizado las siguientes acciones. Se han establecido vedas. ¿Qué son las vedas? Son lapsos de tiempo donde la pesca y la caza o hasta la agricultura son prohibidas. Todo esto para proteger especies como el paiche y permitir que los peces se reproduzcan o para las plantas que sigan creciendo. Muy buenas noches, hoy hablaré sobre el turismo, la conclusión y reflexión sobre el pantano de Palmeras. Primero empezaremos con el turismo. El turismo en el pantano de Palmeras, ubicado en Tarapoto, es una de las maravillas naturales que rodean a Tarapoto, conocida como la ciudad de las palmeras. Este ecosistema de palmeras y humedales se encuentra en el distrito de la Banda de Chiclayo, a pocos minutos del centro de Tarapoto. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la fotografía y el ecoturismo. La primera pregunta sería, ¿qué hacer en el pantano de Palmeras? Podemos hacer paseos en botes, observación a aves, podemos tomar fotografías a los paisajes. Y la segunda pregunta sería, ¿dónde hospedarse cerca? Un lugar destacado en el puerto de Palmeras, en Tarapoto, ubicado en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la banda de Chiclayo. Este hospedaje ofrece una experiencia completa, con habitaciones cómodas, como restaurantes, piscinas y actividades como paseos en bote por su propia laguna artificial. En conclusión, el pantano de Palmeras es un relato breve pero profundo que utiliza lo fantástico para explorar los límites entre la realidad y la ilusión, a través de un ambiente misterioso y onírico. El autor nos invita a reflexionar sobre la percepción, la identidad y el poder de la imaginación. El pantano se convierte así en un símbolo de lo desconocido y lo oculto en el ser humano, donde las palmeras no solo decoran el paisaje, sino que también marcan el inicio de un viaje hacia lo inexplicable. Ahora hablaremos sobre la reflexión sobre el pantano de Palmeras. El pantano de Palmeras es un lugar donde la vida desafía lo acogedor, donde el agua es estancada, turbia y profunda. Da cobijo a raíces que no se rinden. Las palmeras altas y serenas emergen de la incertidumbre con una dignidad que solo la naturaleza conoce. En este paisaje se refleja la resiliencia, lo que parece un terreno inhóspito, es en realidad un refugio fértil de vida escondida. Como en la vida,
A veces lo que parece caos es solo el terreno donde crecen nuestras mayores fortalezas. Las palmeras no eligen el suelo perfecto, prosperan en el que les tocó, convirtiendo el pantano en un hogar. Así también nosotros crecemos donde nos plantan, y si nos mantenemos firmes, incluso en aguas oscuras, podemos alcanzar el cielo. Gracias.